sexto y séptimo mundial hoy. En esta segunda semana de esta historia de los mundiales rumbo a Qatar 2022, vamos a tomar dos mundiales juntos. ¿Por qué? Porque son los primeros dos campeonatos, el bicampeonato, digamos, los dos títulos de Brasil, el Sí, pentacampeón mundial. sí. Así que tomamos los dos juntos, Suecia 58 y Chile 62, si te parece. Ajá, sí, Con perfecto. bueno, lo que es una novedad, que en Suecia 58 empiezan los partidos televisados en vivo. Los suecos, al menos en ese país, solamente empiezan a ver lo que son los partidos por primera vez en vivo, y en Chile 62 ya directamente ya la final para todo el mundo. Así que ya la televisión se iba metiendo en el mundo del fútbol para que de todos lugares podamos seguir, como en este caso vamos a seguir un mundial desde Qatar, ¿no? Con toda la tecnología que ello implica. Esta vez con el título de Brasil en Suecia 58, es la primera vez, Meche, que un equipo, o una selección, mejor dicho, o un equipo, en fin, logra consagrarse campeón mundial fuera de su continente. ¿Por qué? Uruguay en el 30, recordemos, Italia en el 34, Italia repite en Francia 38 en Europa, Brasil con su mundial 50, Alemania, Suiza 54. Esta vez, ¿qué pasa? Por primera vez un país, bueno, consigue ganar en Europa, cruzar el charco y ganar en Europa, en este caso Brasil. ¿Con quién? Con Pelé, que ya veníamos anunciando el viernes pasado. Pido, Estos son Arantes del Nacimiento, ¿no? pido, que quiero preguntarte algo, porque bueno, si te gusta el Sí, fútbol, entonces quiero preguntarte, sí. ¿qué pasa con Pelé, Maradona? Pelé es lo más grande del mundo, ¿qué pasa? Son épocas, son etapas, son épocas. Pelé tuvo su gran etapa, su estrellato, con 17 años, el jugador más joven en marcar un gol en ese momento, el jugador más joven en debutar y ser campeón del mundo. Jugó con la selección de Brasil, Meche, 103 partidos y marcó 95 goles entre 1957 y 1971 en su retiro. Ya había nacido en el año 40. Pelé, recordemos, ahí son etapas. Después, bueno, después del reinado de Pelé, vino el reinado de Maradona, sigue el reinado de Messi. Esperemos que sea con Copa Mundial en Qatar y que podamos festejar todo y que al fin se consagre Lionel Messi, como tanto lo estamos esperando y lo están esperando en todas partes del mundo. Así que bueno, son etapas. No se puede hablar de este fue mejor que el otro, este fue. Porque cada etapa, cada época marca, como te estoy nombrando, una etapa. La etapa de Pelé, la etapa de Maradona y esperemos que sea la etapa finalmente de la consagración de Lionel Messi. Está claro que Messi y Maradona juegan fútbol distinto, un fútbol diferente, ¿no? El de Maradona tal vez es más de gambetear y el de Messi es más de correr. El fútbol de Pelé, ¿qué tenía de distinto? ¿Cuál era la diferencia entre estos dos, ¿no? Entre Maradona, o sea, si hablamos de jugadores de fútbol y del estilo que pueden tener. El fútbol de Pelé era como si lo agarraras a Maradona y a Messi y lo juntaras. O sea, era todo. Pelé era una explosión. Era los videos que se pueden ver y que ahí estamos viendo justamente, era algo impredecible. Te podías salir por un lado, era algo completo. Bueno, por eso marcó justamente lo que te estoy diciendo en la época. Y en este mundial, con 17 años, los dos primeros partidos no jugó de titular. Recién debuta en el tercer partido contra la Unión Soviética. Meche. Y ya en cuartos de final, semifinal, aparece el Rey Pelé, marcando su primer gol en un mundial contra Gales en cuartos. En semis hace su primer hat-trick, primeros tres goles, solamente en Sí. 25 minutos. Y la final con Suecia, también un 5-2, como la semifinal con Francia, con dos goles de Pelé. ¿Qué hizo cuando terminó el mundial Pelé después de festejar y todo? Porque tenía 17 años, llegó a Brasil, ¿Qué hizo? tuvo que cumplir el servicio militar obligatorio de No, Brasil. pobre Imagínate. hombre, en Imagínate serio. la Tres estrella del mundiales, fútbol, el Rey no, Pelé, tuvo claro. que hacer como cualquier ciudadano y Sí. cumplir con su deber cívico en ese momento que estaba en todos los países, ¿no? Varios países de Sudamérica, inclusive la Argentina, que por suerte ya no tenemos, esto a razón personal, ya no tenemos que cumplir y los chicos pueden estudiar, pueden trabajar sin tener que someterse un año a Sí, claro. ese régimen de servicio Ariel, militar obligatorio. ¿cuántos Sí. mundiales jugó Pelé, el rey? Pelé jugó cuatro mundiales, Meche, el Ajá. 58, el 62, que obtiene los dos, el 66, que lo molieron a patadas en Inglaterra y Ujú. tuvo que salir lesionado con muy pocos minutos en cancha, y en el 70, que vuelve a consagrarse campeón, pero eso lo vamos a ver en la semana. Ok. En este mundial también debuta junto con Pelé y también jugaron cuatro mundiales cada uno, Lev Yashin, Ajá. la araña negra. La Sí. araña negra que todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque fue el primer arquero justamente
que aparte de estar vestido de negro y tener varias manos, que por eso le dieron el apodo de araña, y algunos mitos que dicen que también guardaba una petaquita de whisky en el ¡Apa! palo, esperando, en vez de una botellita de agua. Fue un jugador del Dinamo de Moscú, bueno, y de la Unión Soviética, la selección, y es el único arquero que hasta ahora, Meche, ha conseguido ganar el Balón de Oro. Mira, O sea, de todos los jugadores, siempre los siempre goleadores, el fueron número 10, el jugadores, 9. claro, sí entiendo, perfecto, sí, 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 claro. Exacto. Y además tiene una particularidad que en este mundial, ya sin, este, por primera vez, usa guantes de arquero en una Copa del Mundo. Los arqueros atajaban a mano pelada, a mano, ahí nomás. Ah, Tenían que atajar la o sea pelota que fue el así. precursor El de la jugador, utilización del guante, digamos. exactamente, y de vender los guantes, hacer publicidades. O sea que ahí empezaba con el marketing, todo. Ya estamos hablando de la década del 50. El Ujú, goleador de este mundial no fue Pelé. ujú. ¿Y quién No fue? fue Pelé. Recordemos que no jugó de titular los dos primeros partidos, si bien hizo 6 goles, pero en cuarto de final, semifinal y final. El goleador fue Jacques Fontaine, Ujú, francés, pero no era francés. Era nacido en Marruecos, ajá. nacionalizado como francés. Logró marcar la cantidad de 13 goles en 6 partidos, Meche. Para hacer un paralelismo, Impresionante, claro, tomemos que Ronaldo, brasilero, marcó con Brasil 15 goles en 19 partidos, porque ha claro, jugado más mundiales. A sí, Fontaine le alcanzó con marcar 13 goles en 6 partidos. Y muchísimo. como suele ocurrir en la selección francesa actual y de los últimos mundiales, y la campeona, la última campeona justamente en Rusia 18, Francia también en ese momento tenía nacionalizados y no toda la plantilla eran nacidos en Francia, como en este caso, un Sí. marroquí que era una estrella del fútbol francés, que al terminar el Mundial, otra perlita de este Mundial que dejó Suecia 58, que fue muy entretenido, le regalaron, en ese momento no se daba botín de oro, Ujú. al goleador un fusil de asalto, Papá. al máximo ¿Qué, artillero, qué jugando regalo? con las palabras, Claro, máximo claro, artillero. claro, claro. Qué regalo simbólico, ¿no? Viste, el hombre bajó en el aeropuerto, en Francia llegó, fusil en mano por ser el goleador del Mundial. Y detenido Una por cosa la policía increíble. aeroportuaria por llevar armas. Una cosa increíble. ¿Cómo Qué le fue a va. Argentina en este mundial? Que Sí, volvía a los mundiales luego de Italia 34. Recordamos que en Francia 38 no fue, que en Brasil 50 tampoco y que en Suiza 54 tampoco. sí. Volvía y no volvió de la mejor manera. Los memoriosos y los libros lo recuerdan como el desastre de Suecia. Ajá. Una derrota vergonzosa contra Checoslovaquia en ese momento 6-1, un 3-1 contra Alemania Federal y solo una victoria, un 3-1 contra Irlanda del Norte. Haciendo un paralelismo, se volvió en el grupo como lo que después pasaba en Japón-Corea 2002, Ujú. Lo que pasa que también que también nosotros venía, sí, perdón. vivimos los mundiales. Yo supongo que todos los países del mundo los viven de la misma manera, pero sí, es tan terrible volver sin ni siquiera llegar a octavos de final. Es tan lastimoso para nosotros que siempre queremos ser los mejores, ¿no? Claro, bueno, ese mundial venía aparte como de Lima 57, con aquel Claro, trío del sudamericano de los carasucias, Maschio, sí. Angelicio, Sibori. Venía con una caterva de partidos ganados, triunfando en Sudamérica, pero tuvo un baño de realidad con lo que fue enfrentarse al fútbol europeo. Seguro. Pasamos, si te parece bien, a Chile 62. Claro, por supuesto. Ahí vamos. Bueno, Después otro de mundial en Suecia. Sudamérica, digamos. Veníamos 1-1, se cumple el siguiente, que es también aquí en Chile. Sí, no se cumplió tanto, fue el 30 Uruguay, el Ajá. 50 Ah, Brasil tenés y el razón. 62 en Chile. Sí. O sea que los europeos habían agarrado un No, poquito no, y se sí. habían organizado los mundiales allá. Pero bueno, llega a Chile, que fue el mundial recordado no por el fútbol, sino por el más violento de la historia. Ujú. ¿Por qué? Cinco fracturados, 50 lesionados Uh, y hasta un jugador fallecido qué después bárbaro. del partido, pero que sufrió un patadón tremendo, tremendo, un ruso, que del golpe se le formó un sarcoma, que la Sí. lesión debieron amputarle la pierna en su país y años más tarde murió por la infección provocada por ese golpe. Ujú, Ese mundial también es recordado, aparte de ese partido entre la Unión Soviética y Yugoslavia, que dirimieron en la cancha conflictos que tenían bélicos en territorios de la Unión Soviética, sí. como una guerra directamente futbolística. Y Ujú, otro partido muy recordado, como fue la batalla de Santiago, que sí. seguramente los chilenos lo deben recordar muy bien. Chile termina derrotando a Italia 2-0, pero fue un partido donde hubo de todo, 4 Ujú, expulsados, lesionados, fracturados. La verdad que fue un mundial
que no dejó un buen recuerdo por ese tipo de violencia que se Claro, vio en la cancha, por los jueces supuesto. dejaban pegar, fue realmente un mundial para no recordarlo. Hasta Pelé justamente fue lesionado y solamente jugó 115 minutos en ese mundial de 62, que llegaba con 21 años, recordamos que Claro. tenía 17 en el 58, Plena edad llegaba para con 21 darlo años todo. para, exactamente, pero este mundial, por suerte, además que Amarildo lo reemplazó, Sí. otro crack brasileño, la figura de este mundial fue Garrincha. Ah, Garrincha, claro. exacto, ese puntero derecho petizo, ese Sí. puntero derecho bajito, que endiablado, una gambeta que volvía loco a los rivales. Y bueno, Brasil llegó con ese equipo de Garrincha sin Pelé a su segunda copa consecutiva después del maracanazo, después del sufrido Claro, maracanazo, claro. se levantó, se reconstruyó y consiguió su segunda copa consecutiva, Meche, en Chile 62. ¿Qué pasó con Argentina? Y seguramente habremos quedado afuera muy enojados y todo eso, ¿no? Argentina no pasó del grupo justamente que compartió con Hungría e Claro. Inglaterra, Sí, sí, sí. dos potencias. Bueno, Sí. Inglaterra ahora vamos a ver mañana, ya que al fin organiza su mundial. Ujú. Ellos, los creadores del juego, Claro. llamados los mejores del mundo, van a tener su posibilidad en Inglaterra 1966, que lo vamos a ver mañana. Ya esta semana, te digo que en la segunda semana, el viernes ya 60, 70, 74, llegamos a Argentina 78, así Ah, que ya ya estamos llegamos, ya en llegamos. tiempos modernos, Ahora, digamos. preguntarte Así algo, que ¿no? Como siempre, yo siempre te tengo que preguntar cosas que te incomoden, no es la intención, pero tal vez esta la sabes, porque te un poquito preguntaba hago. cuando vos haces la aclaración de inclusive la altura de Garrincha con respecto a Pelé, digamos, ¿los cuerpos cambiaron, se fueron mejorando el rendimiento físico y el cuerpo de los jugadores cambió a partir de estas nuevas tecnologías y la forma de alimentación y el estudiar todo el tiempo sobre los estados físicos para el rendimiento? Sí, sí, sí. Se ha metido la medicina en el Sí, fútbol y sí, bueno, ya lo vemos con Messi. Messi es un claro ejemplo que tenía algún problema de crecimiento sí, y bueno, y después de algunos estudios, de algunas intervenciones médicas, se ha conseguido una altura, digamos, promedio normal. claro, Eh, y justamente, bueno, siempre aparece alguno que no respeta tampoco esta cosa de el físico ante sí, la habilidad, porque siempre aparece un Garrincha que claro. te desequilibra La todo, excepción a la regla, un digamos. exacto. Claro. Ahora hay mediciones de cuánto corre, se ponen unos aparatos electrónicos y Hay una demás, especie como de pero musculosa que tiene como unos monitores, ¿no? Que se sacan, cada jugador se claro, la saca y eso se enchufa como un puerto USB tiene. Se enchufa y se ve toda sí, la info del cuerpo, cómo respondió el cuerpo, ¿no? sí, 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 es como algo muy tecnológico que bueno, Sí, ayer escuchaba, si me dejás sacar, tiene que ver sí, justamente una entrevista a Juan Román Riquelme, sí, que él decía que estaba en totalmente desacuerdo de todo eso. Hay como una vieja guardia resistente a claro, todo este claro, avance sí, tecnológico sobre el cuerpo humano, porque el cuerpo claro, humano, en definitiva, y con esto que decíamos de la dinámica de lo impensado del fútbol, exacto. porque un jugador no tiene que ver la altura o el cuerpo y te puede desnivelar y te puede hacer una gambeta y te puede hacer un cabezazo. Hay jugadores que cabecean, que miden mucho menos que el otro y saltan mejor. Así que en ese sentido va también en la habilidad, en lo innato, en lo que trae cada jugador. En lo que traemos puesto y por sobre todas las cosas en respetar esto que traemos puestos, ¿no? Porque obligar, lo que hablábamos con respecto a Alemania inclusive, ¿no? Si el cuerpo rinde para jugar de 5, ¿por qué hacerlo jugar de 9? No sé, pero ¿no es cierto? Pero por otro lado me parece que en tiempos en los de Pelé, por ejemplo, digo Garrincha, también se comían un plato de fideos antes de ir a jugar un partido y hoy la alimentación es completamente distinta, ¿no? Claro, exacto. Bueno, eso justamente hablaba, lo vi ayer a Riquelme festejando Sí, el campeonato de Boca. Va festejando más o menos porque está siempre con su mate y mucho no sí, expresa, pero por dentro lo debe festejar. seguro. Y hablaba justamente de eso, de los invitados, a los jugadores, trata de que tengan ese folclore
de otras décadas que tampoco hay que perder. Que tampoco hay Seguro, que pero me perder parece que también porque el en cuidado de la definitiva ha dado ciencia, resultados. sí, pero el cuidado de la ciencia me parece que va un poco en función de cuidar a ese cuerpo que va a tener una vida útil futbolística hasta los 35, 40 años y que después Y ese hombre tiene, y menos también, menos y también. después ese hombre tiene que seguir viviendo. Entonces tal vez me parece que el cuidado tiene que ver no solamente con sacar al máximo el rendimiento físico para que sea un buen jugador de fútbol, sino que para que posteriormente tenga una buena vida también, ¿no? Porque de qué te sirve salir todo roto. Está bien, son millonarios, pero el caso del santafesino, de Batistuta, que no puede jugar al fútbol ni con los hijos ni con los nietos porque tiene los tobillos rotos. Sí, 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 va por ahí, va por ahí, va por el, como decís vos. Todo avance Sí, tecnológico y de medicina, obviamente que hay que utilizarlo para mejorar. No, no llegan a 35 o 40 años, salvo excepciones. claro. Ya lo vamos a hablar también de cuáles fueron los jugadores que consiguieron, en este caso, llegar a jugar mundiales con mayor edad. ¿Son No, no, muchos? no Un es tan adelantito. común. ¿Son muchos? No, no deben ser muchos. No, no, son los Claro, menos, son son los los menos, menos. claro. Son los Bueno, menos. Ariel, como siempre, Son la los verdad que menos. un Son gustazo los menos. escucharte, un placer conocer un poco más acerca de la historia de los mundiales, que esto finalmente nos va a llevar a este Mundial Qatar 2022, algo rarísimo hablar de Qatar, porque entiendo que no es un país normal, primero que es un principado, ¿no? Es una monarquía, pero digo, Sí, no sí, es, no sí, es un sí, país sí. normal, la opulencia en la que viven, es una isla casi artificial, bueno, tiene un montón de características que nos llaman la atención a todos y que no son como todos nosotros estamos acostumbrados a vivir los mundiales, ¿no? Exacto. Y para terminar, déjame que te nombre otro fragmento de Eduardo Galeano del Fútbol Sí, Azul y Sombra sobre Pelé, por favor, sí, si claro, puede ser. sí, por supuesto. Decía, te lo resumo no todo, cuando Pelé iba a la carrera pasaba a través de los rivales como un cuchillo. Cuando se detenía, los rivales se perdían en los laberintos que sus piernas dibujaban. Cuando saltaba, subía en el aire como si el aire fuera una escalera. Cuando ejecutaba un tiro libre, los rivales que formaban la barrera querían ponerse al revés, de cara al guardameta, para no perderse el golazo. Qué Así era Pelé. lindo, qué hermoso, aparte qué gráfico, ¿no? Qué buena descripción de cada situación frente a un partido de fútbol. Gracias Ariel y hasta mañana a las 5:30 de la tarde. La seguimos mañana, gracias a vos. Un saludo para Hasta todos. luego.